¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días o muy buenas tardes, buenas noches, según el horario que estén viendo. Estamos aquí en un programa más de Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la cortesía, a la misericordia, a la justicia y la fe de nuestro papá que está en los cielos. Seas ateo, agnóstico, seas luciferista, seas de cualquier creencia, de cualquier religión, el único ser que da vida sobre el universo es Dios. Y Él es tu papá. Ok, vamos a continuar, ¿no? A algunos le parecen extrañas estas palabras, pero eh, algún día, si me dan tiempo, el Espíritu de Dios nos compartirá esto. Vamos a ver hoy día Mateo 17:1, ¿no? La transfiguración de Jesús. Entonces, vamos a ver contexto. Primeramente, ¿cuál fue el tema de ayer? El tema de ayer fue Jesús anuncia su muerte, ¿no? Vimos cómo Jesús anunciaba su muerte, cómo Jesús anunciaba su muerte. Entonces, en esa etapa de que Jesús anuncia su muerte, le dice claramente a los discípulos, le dice lo que le iba a pasar, después que al tercer día resucitaría, y después del tercer día que va a resucitar, al tercer día que va a resucitar, luego ascendería a los cielos y luego vendría con sus ángeles, ¿no? Les narró toda la película, los spoilers de Dios, es decir, Dios le dio completamente el adelanto de todo, ¿no? De todo lo que iba a pasar, de toda la historia. ¿Cómo iba a terminar la historia? El barco se hundía y moría Brian, ¿no? Brian, o como se llame el actor de Titanic, ¿no? Y quedaba Rose ahí, flotando entre los cadáveres y los hielos. Y ese fue el fin de Titanic. Y Dios también mostró el fin, ¿no? Dijo que él iba a pasar. Entonces, entonces podemos ahí ver, ¿no? A un Jesús que no les esconde nada. Que también por más que les hubiera dicho ellos tampoco a qué se referirá el maestro. Muchas veces ellos preguntaron, ¿no? Y, y considero que a la magnitud a la cual todo el esplendor de la interpretación no la captaron. Luego que sucede eso, luego que sucede que les cuenta todo, que les dice, de cierto que digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino, ¿no? Entonces, y también prometen, ¿no? Muchos de los que están aquí no verían la muerte. Entonces, ¿a qué se referiría Jesús con eso? ¿Que no morirían? ¿Que vivirían hasta el día de la venida del Señor? Todos sabemos que todos murieron, que todos se entregaron valerosamente, sin negar a Jesucristo, nunca más.
Uy, perdón, me quedé en mudo. Estuve meditando en algunas cosas. Mateo 17. 6 días después Jesús, dice, ¿no? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró ahí ellos. Eso lo tocamos ayer, ya ves. Eso ya lo tocamos. Jesús sana a un muchacho lunático. En el número 3 que Jesús y sus discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista, ¿no? Jesús habría hablado que era el Elías que había de venir. Hoy nos toca, realidad, 17:14. 17:14. En 17:14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, se arrodilló. Y la Biblia dice, el arrodillarse ante alguien era parte de un saludo, sí, era parte de un saludo a los reyes, ¿no? Pero Jesús no llevaba corona, Jesús no tenía un palacio, Jesús no tenía guardias reales ni ejércitos que lo acompañaran, él iba con sus discípulos. Ah, sí, que Pedro, que alguno llevaba espada, ¿no? Que se sentían más seguros así, ¿no? Que andar con Jesús. Pero, es decir, la sola acción de arrodillarse al ver a una figura de un mortal, porque Jesús tenía figura mortal, él mismo decía, Jesucristo mismo decía, verán al Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Es que tiene un padre mortal, que es un mortal más, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que José era su padre biológico. Hay bastantes, datos bíblicos que demuestran que José no era el padre biológico. Eso lo puedo tocar en otro tema. Hoy día estamos en Amasando la Palabra, que tocamos mayormente simplemente las partes de, del contexto bíblico ahí, ¿no? Seríamos desplegarnos en otros temas mucho más profundos. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, ¿no? Muchas veces caía en el fuego y otras en el agua, lagos, ríos, pozos, ¿no? Caía en el fuego, estaban haciendo una fogata y se lanzaba contra el fuego, estaban cocinando y se lanzaban contra el fuego, se lanzaba este muchacho contra el fuego, ¿no? Entonces, es un lunático, dice, ¿no? Algunos lo comparan a sus adolescentes de sus casas, dicen, no, mi hijo es un lunático también, ¿no? Entonces, no están casi parecido. Algunos consumen sustancias indebidas, otros eh, se emborrachan, se ponen a pelear, buscan bronca. Es un lunático, dirán. Pero este realmente estaba al límite, el señor, ya totalmente no podía dejarlo a su hijo solo, porque el suicidio estaba a la orden del día. Este muchacho buscaba suicidarse. Luego en el 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Entonces, este hombre le dice que le había traído a sus discípulos y no lo habían podido sanar. ¿Ah? Sus discípulos no han podido hacer nada, Señor Jesús. Luego dice, respondiendo Jesús dijo, ¿a quién le respondió? Al Padre. Le respondió a este Padre. Ahí no estaban sus discípulos, ¿ah? Sus discípulos no estaban ahí.
sino que le responde al Padre. Lo pueden en Marcos 9:14 y Lucas 9:37, lo pueden ver más detalladamente. Yo les voy a hacer la historia más resumida, porque yo ya he visto en Lucas y en Marcos, son como a 3 cámaras, diferentes ángulos, todos arman una sola historia. Ahí recién puedes ver la historia panorámicamente, pero yo se los voy a resumir, ¿no? En la otra historia de Marcos o de Lucas dice que vino de orar, Jesús vino de orar del monte, ¿no? Vino de orar, y en eso que ve un tumulto, se le acercan el padre y un grupo de gente, el padre de este muchacho, y le dice también lo mismo, ¿no? Le dice, he traído a tus discípulos, pero no han podido, ¿no? Mi Señor, ten misericordia, ¿no? Oh generación incrédula y perversa, le dice Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráemelo acá. Pero no se lo dice a sus discípulos esto se lo dice a este padre y a la gente que estaba alrededor, a esa generación incrédula. Acuérdense que a los fariseos Jesús le decía así, generación incrédula y perversa. A los fariseos lo tachaban de que echaba fuera demonios por Belcebú. Ellos sabiendo que era porque Dios estaba con él, ellos no, la envidia, los celos, ¿no? Agarraban y lo tachaban a Jesús de que por Belcebú echaba fuera demonios. Entonces, esa es una generación incrédula y perversa, no solamente incrédula, bueno, no creo, ya, bueno, no creo, pues ya está bien, pero la perversidad, querer que otros tampoco no crean, a pesar de que ven, tampoco, es decir, lo comienzan a ningunear, le comienzan a maltratar, esa es perversidad, es la maldad exponida al número 100, con un factor expositivo, ¿no? De un al cuadrado o a la tercia, es la maldad, esa es la perversidad. Entonces, ahí podemos ver, entender, comprender cómo esta generación incrédula y perversa hacía que los discípulos no podían ejercer la misericordia de Dios. Trajimos a tus discípulos y no han podido, le dice el Padre. Entonces, y respondió Jesús al demonio. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráemelo acá. Tráemelo acá. Quiere decir que el Padre no estaba con el Hijo. Los discípulos estaban ahí tratando de reprender al espíritu inmundo. Estaba en otro lugar, un poco más alejado. Eso lo pueden ver en Marcos y en Lucas, la historia completa. Es decir, armándolo como un rompecabezas, pueden ver los ángulos de la historia, ¿no? Entonces, en una parte de la historia también le dice, ¿no? Si puedes hacer algo, hazlo, Jesús. ¿Cómo que si puedo hacer algo? Le dice Jesús. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible, dijo. Entonces, los incrédulos y los perversos eran el Padre y los que estaban ahí, esa generación. Es una generación. ¿Qué es una generación? Algo que ha sido educado, algo que ha sido cultivado desde muy pequeño. Palabras, frases, ¿no? Pensamientos, razonamientos que han sido sembrados por sus padres, abuelos, por los ancianos de la comunidad y que ya no son cuestionables, ya no lo cuestionan ellos, ¿no? Entonces, como ellos no podían echar fuera demonios, entonces tildaban a los otros de que por Belcebú lo hacían, porque Dios no los respaldaba. En pocas palabras, Dios no los respaldaba. Entonces, a ver, respondió Jesús, le dijo que y reprendió Jesús al demonio, el cual salió
del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahí podemos ver cuando los discípulos de Jesús, ¿no? Vienen donde Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Si ellos hubieran estado cuando él dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de aguantarlos? Ah, bueno, por eso no pudimos echarlo afuera a los demonios, pero esos discípulos no estaban con Jesús, estaban a una distancia prudente entre todo el tumulto, peleando con los fariseos, peleando por eso, porque ellos reprendían al espíritu y no salía porque la incredulidad y la perversidad estaba a su alrededor, inundado, anegado, ¿no? De perversidad e incredulidad, generación incrédula y perversa. Entonces Jesús, ellos tienen la transparencia, la sinceridad, le preguntan, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y si hubiera sido que Jesús también pensaba eso de ellos, Jesús le hubiera dicho, porque son ustedes una generación incrédula y perversa, a sus discípulos. Pero Jesucristo no responde así. Jesús les dijo, porque vuestra poca fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como el grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de ahí y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y si uno va a Marcos o a Lucas, Jesús vino de ayunar, Jesús vino de orar. Entonces, este tipo de género, la incredulidad y la perversidad, solamente sale con ayuno y oración, ¿no? Tú puedes tener todos los conocimientos habidos y por haber, puedes tener todos los razonamientos, entonces, pero, ¿no? Pero, este tipo de género, la incredulidad y la perversidad, solamente sale con ayuno y oración. ¿Qué tan importante es tener nuestra cita con Dios? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu papá que está en secreto. Y tu papá que está en secreto te recompensará en público. Si Dios está contigo, si tú estás con Dios en el secreto, Dios estará contigo en lo público. Y si Dios está contigo, ninguna incredulidad, ninguna perversidad podrá contra ti. Entonces, tenemos que ser coherentes, tenemos que seguir los consejos de Jesucristo. Jesucristo dice ahí que la perversidad y la incredulidad solamente salen con ayuno y oración. Hay que tener esa paciencia, ese amor, ese gozo, esa alegría de buscarlo a Dios mientras que pueda ser hallado. Mientras que aún tengamos aire en los pulmones, tengamos sangre en las venas y nuestro corazón siga latiendo y bombeando esa sangre hacia todas partes de nuestro cuerpo, llenándolo de nutrientes, tenemos la oportunidad de entrar a la cita. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. No importa, digo, para poder ingresar a esta cita, vas en el nombre de Jesucristo. Hayas pecado o no hayas pecado. Hayas hecho el día perfecto o hayas cometido miles de errores y capaz horrores. Eso no determina no encontrarte esta cita. Dios lo tiene las puertas abiertas. Él no cierra las puertas a nadie. Solamente cuando uno le cree a Cristo, un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón que dice, sí, cometí el error, pequé, pero aquí estoy, papá. Aquí estoy. El único que me puede limpiar eres tú. El único que me puede salvar eres tú. El único que me dio vida en el vientre de mi madre eres tú.
aquí estoy, hágase tu voluntad. Y acuérdense, escrito está, la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Por eso, antes del perdón de los pecados, ¿no? Y perdón nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está el pan nuestro de cada día. Él no niega el pan a sus hijos. Él no niega el pan a sus hijos. Hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Porque todos son hijos del Altísimo, todos son hijos de Dios. Satanás no dio vida a nadie. Satanás no crió a nadie a su imagen y semejanza. Fue Dios el que crió al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, busquémosle a Él, busquémosle. eh, Tenemos esa cita en cualquier hora del día, no necesariamente la noche, en cualquier hora, más tú cuando ores, dice. Esa cita lo podemos tener ahorita mismo. Apagas este medio y te vas a la cita con Él. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu papá. Él es tu papá. Los esperamos hoy en la noche en Cita con Dios. Cita con Dios es un programa que nos incentiva, nos motiva, nos llena de base, sustento, argumentos en lo que Jesucristo dice cómo debemos prepararnos en esta cita más importante, la más importante del día, de la semana, del mes, del año, la más importante de tu vida. Esta cita con la persona y el personaje más importante del universo y de la historia humana y de la historia de todas de las historias dimensionales que tú quieras saber. Esa persona es tu papá que está en el secreto. Entonces, tenemos que tener esa cita ahí, les espero, de 10 a 11 de la noche. Digo 11 de la noche porque a veces terminamos un poquito más tarde. Puedes entrar a hacer preguntas, hacer algunas dudas, puedes mandar tu mensaje y aprenderemos. Aprenderemos porque todos somos discípulos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñará. Él es el maestro, Él es el intérprete, Él es el autor también de la vida. El Espíritu de Dios nos hará entender y comprender las cosas que habrán de venir. Juan 14 en adelante lo pueden encontrar. Entonces, muchas gracias. Tengan todos un excelente día. Que Dios los siga guardando, cuidando y protegiendo como siempre lo ha hecho. ¿Saben por qué? Porque si tienen vida, Dios les ha dado todo eso y mucho más. Toda bendición en lugares celestiales les está dando y les sigue dando y les seguirá dando hasta el día que partamos a su presencia. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días, nos vemos hasta pronto en Amasando la Palabra. Amasando la Palabra es como la palabra se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Hasta pronto, nos vemos. Dale, salga de ahí.